Diálogo con Jorge Zelaya. Bien, gracias Evelyn, muchísimas gracias. Queremos agradecer a Ángela Morales, saludos Jorgito, dice Alex Pineda, saludos desde Pensilvania, Estados Unidos. Mario Núñez nos está viendo en el sector de Barimasa, en Olanchito y Oro. Dania Rebeca, los veo en Barcelona, España. Me gustaría, dice más adelante el doctor Umaña, explicar un poco en qué consiste el tratamiento de maíz y catracho. Saludos a la familia hasta Santa Rita Copán. Muchas gracias. Leslie Vanegas nos está viendo también en el puerto de Tela. Muchas personas, y lo hacemos ahorita también porque luego con la secuencia de llegada de mensajes y consultas perdemos muchas de las personas que están conectadas con nosotros a partir de este momento. Expertos aseguran que para evitar una posible fase 5 de la pandemia de coronavirus en el Valle de Sula se debe restringir la circulación masiva de la población durante 2 meses y medio más y la misma extenderse a todo el territorio nacional. Asimismo, especialistas están proyectando una posible fase 5 en las próximas 2 semanas si continúan llegando más casos de coronavirus a los hospitales. Una de las medidas que se recomiendan es la de permitir que solo un pequeño porcentaje de la población pueda circular, además de reaperturar de manera escalonada cada 2 semanas, ya que la economía debe de reactivarse, pero sin dejar de vigilar, por supuesto, la salud. En cuanto a los tratamientos que se comienzan a aplicar a varios pacientes de forma paulatina, permanece la administración, por ejemplo, la que se estaría administrando tipo maíz. No obstante, si se llegase a complicar, su estado de salud se trataría con AAA, que es un anticoagulante para estabilizarlo y llegar al hospital, en donde estaría siendo asistido con medicamentos llamados catracho. Por su parte, la Secretaría de Salud ha confirmado que están ya distribuyendo en los centros asistenciales del país todos los insumos necesarios para que los médicos tengan a su disposición estos recursos necesarios y curar a los infectados por la letal enfermedad. Hoy nos acompaña desde la zona norte del país el doctor Carlos Umaña para hablar sobre las últimas acciones tomadas por las autoridades y si las mismas son propicias para retornar a la normalidad en nuestro país. Doctor, como siempre, es un enorme placer que esté con nosotros y que nos acompañe, y como le decía, la gente ya está comenzando a hacer algunas interrogantes por la credibilidad que genera siempre su participación en los medios de comunicación. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, y a todas las bellas damas que están ahí con usted y a todo su inmenso auditorio. Y muchas gracias a su equipo de producción acá en San Pedro Sula, que nos han atendido espléndidamente. Bien, aquí estamos para sostener un conversatorio con usted. Hay medidas que se han tomado tardíamente, otras que se han tomado bien. No todo es malo, pero aquí estamos para enriquecer junto con usted a la población y poder orientar de alguna manera para que estos múltiples contagios que nosotros estamos esperando no sucedan. Quisiera comenzar, aunque ocurrió acá en Tegucigalpa, doctor, la muerte de Julio, y ayer nos llamó poderosamente la atención, el doctor Julio Licona, el microbiólogo. La forma en cómo estuvo 24 horas literalmente tirado. Y uno dice, bueno, si esta es la gente que está al frente en el trabajo en primera fila y que pedimos a veces para ustedes aplausos y un montón de cosas, pero que en la práctica les están dejando un poco de lado, o por lo menos no es el apoyo que uno quisiera para la gente que está en primera fila, porque igual los médicos, las enfermeras, la gente en la parte técnica se está infectando. Y esto es lamentable que siga sucediendo en el país. ¿Cómo han tomado ustedes, en términos generales, la muerte del doctor Licona, en ese caso microbiólogo, y las circunstancias en que se dieron? Sí, mire, licenciado, yo lo tomo como cualquier hondureño, no porque él esté o sea un personal sanitario. Soy de las pocas personas que ha estado abogando porque la SINAGER cambie estos protocolos
de los manejos de los cadáveres que supuestamente fallecen los pacientes por COVID, porque continuamos con la estigmatización de los muertos, continuamos no dándoles un terraje digno, y se hace necesario, y lo voy a decir por enésima vez, que los cadáveres no transmiten el COVID. Si usted hace un protocolo y lo introduce en una bolsa, lo fumiga, lo dispensa en un ataúd sellado, el muerto no le va a transmitir a nadie el COVID. Me ha extrañado sobremanera de que todavía, a casi 80 días de la pandemia, sigamos con estos protocolos tan inhumanos, y como lo he dicho yo, todo ser humano merece dignamente ser enterrado. ¿Y cuál es la situación? Ya de por sí, esta es una enfermedad que usted muere en la soledad, porque una vez que a usted lo meten en un hospital por COVID, usted ya no vuelve a ver a su familia. Entonces, y si usted cae a la unidad de cuidado intensivo y hay que intubarlo, 50-60% de los pacientes que se intuban van a fallecer. ¿Cómo es posible que usted muere en soledad y después es estigmatizado y hasta depositado en una fosa común donde sus familiares no van a tener la posibilidad después, como de todos los hondureños que hemos perdido un ser querido, de que lo visiten? Así que yo creo esto nos ha dolido sobremanera, y no porque se trate de un personal sanitario, sino que seguimos estigmatizando a los muertos, y los muertos no transmiten el COVID, merecen ser enterrados. Estamos en contra de hacer un velorio, pero que los acompañen 3, 4 personas, sus seres más amados, al velorio, al entierro, eso lo debemos de permitir porque es la dignidad que todo ser humano se merece. Doctor, ¿de quién es la culpa entonces? Porque fíjate que Sinajer, la gente del Ministerio Público, más de 24 horas no levantaban el cadáver. Entonces siempre genera como sospecha, tirando, no, le corresponde al Ministerio Público, no, le corresponde a Sinajer. Y ver ahí estos cuadros. La gente se sigue preguntando, ¿se merece, como usted mismo lo dijo, un terraje digno, una persona que muere por COVID, pero se enfrenta uno a duras realidades en los pueblos, y no solo en los pueblos, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula también? Ya una persona que muere por COVID, no están dando permisos para poder enterrarlos en los cementerios. ¿Qué es lo que está fallando y qué es verdaderamente lo que está pasando en este momento, doctor Umaña? Mire, hay un refrán popular que dice que la ignorancia es temeraria, y a mí me ha extrañado sobremanera que todavía, a 80 días de haber comenzado la pandemia, no entienda la gente que los cadáveres no transmiten el COVID. Si usted ha fumigado el ataúd y fumigó lo que es la carroza fúnebre, ahí no hay ningún problema, no existe ninguna posibilidad. Por lo tanto, la culpa es de quienes rectoran estos protocolos. Y aquí la Sinajer es la responsable, que no ha hecho, al Ministerio Público no le compete para nada ir a hacer un levantamiento de un cadáver someramente que no tenga indicios de que fue asesinado. Pero la mayoría de los pacientes, y yo le voy a dar un ejemplo, hay hospitales, y le voy a hablar por el Seguro Social, hay hospitales donde no se permite entregar el cadáver porque es un protocolo de la Sinajer que tiene que llegar un vehículo, y si usted no tiene dinero para cremar el cuerpo, que son más de 10,000 lempiras, no le entregan el cadáver y el cadáver es depositado en una fosa común. ¿Cómo va usted? No puede ser esto. La mayoría de los pacientes, de los familiares de los pacientes, tienen donde enterrar a su difunto, y no es posible que no le permitan a un familiar siquiera despedirse, no que lo va a ver porque el ataúd va sellado. Pero si a Dios no lo permita, a uno le sucede, la dignidad del ser humano es lo primero, y aquí no se está respetando, licenciado Zelaya. Ok, siguiendo el procedimiento en la conversación, Sinajer no debería de aplicar estas restricciones al momento de entregar cadáveres de personas que murieron por COVID, doctor. La única restricción que puede aplicar es cancelar los velorios, pero usted debe de permitirle unos 2, 3 familiares asistir con su mascarilla, siempre y cuando estos familiares estén sanos. Usted le puede entregar el cadáver
y este cadáver puede ser enterrado en cualquier cementerio y no va a existir ninguna posibilidad de contaminación. Tampoco la carroza fúnebre que lleve el cuerpo puede contaminar el ambiente de ninguna comunidad, mucho menos ya enterrado el cuerpo bajo tierra, jamás va a haber alguna posibilidad de transmisión. Por lo tanto, ese protocolo yo le urjo a las autoridades de la SINAJER que lo cambie, porque la dignidad aquí del ser humano está en juego y seguiremos viendo tristemente estas escenas, como el día de ayer que pasaron más de 24 horas que nadie se hacía responsable del pobre doctor que tanto le sirvió a Honduras. ¿Allí la responsabilidad era de SINAJER o era de Medicina Forense? La responsabilidad es de quien hace los protocolos, es la SINAJER la que da los protocolos de cómo hacer los levantamientos en el caso de los pacientes COVID que son sospechosos. Entonces, debe de haber un protocolo. Si usted tiene sospechas de que algo pasó, debe el Ministerio Público tener una unidad en cada ciudad grande para que hagan los levantamientos con mayor pericia y mayor capacidad. Pero ¿cuál es el problema aquí? Aquí los empleados le tienen un pánico a contaminarse. Si el cadáver es dispensado en la bolsa, es fumigado, y no se tocan las secreciones y la gente tiene su equipo de bioseguridad, no va a existir ningún problema y no va a existir contaminación por parte del personal. Recordemos que en Honduras también no se están haciendo autopsias para pacientes COVID, lo cual yo considero que es un error, porque nosotros aquí tenemos forenses extremadamente capacitados, tenemos los recursos para ver por qué están muriendo nuestros pacientes. Si nosotros tuviéramos los médicos retroalimentación de autopsias de pacientes que tuvieron COVID, nosotros seríamos capaces también de dar nuestros propios tratamientos, pero como aquí no hacemos investigación, estamos perdiendo la oportunidad de que las personas que han muerto por COVID son personas que han muerto con honor y pudiera su cuerpo servir a la ciencia médica para dictaminar por qué está muriendo el hondureño, pero como no lo hacemos, a nadie se le ha ocurrido esto, a la única persona que lo solicitó fue el doctor Denis Castro, pero no ha tenido eco de que los patólogos hondureños hagan autopsias a los pacientes que mueren por COVID, ya que él consideró de que no va a haber ni no va a existir ningún contagio siempre y cuando se guarden las medidas de bioprotección. Doctor, queremos ir evacuando algunas consultas, tomando en cuenta que son muchas, y la gente había comenzado desde antes que usted estuviera ya con nosotros. Irma Robinson en Inglaterra nos está viendo en este momento, dice saludos y muy buenas tardes. Nina Copland, 10.000 empiras, se pregunta, por cremar, y se ríe, dice, nos cobraron 45.000 por la cremación de mi esposo, 45.000 empiras. Sí, o sea, esto se está volviendo un comercio, licenciado. Yo considero que lucrarse de la tragedia humana no es lo mejor. Yo creo que aquí, igual que los protocolos de los medicamentos, aquí los han acaparado, aquí la gente hace lo que quiere, no existe una fiscalía del consumidor y yo creo que aquí todos debemos de tomar nuestra acción. Hay que hacer las cosas de una manera profesional y si usted está viendo que alguien se está lucrando de esto, yo creo que debe de ponerle coto a esta situación. Doctor, ¿era prudente la apertura económica en este momento o se debió haber esperado un poco más? Mire, yo le voy a ser claro al respecto. Los médicos somos de una sola tela y hubiéramos preferido completar los 3 meses de cuarentena. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que hemos hecho una cuarentena gallo-gallina, especialmente en la zona norte del país. Desde hace 2 semanas prácticamente usted mira el tráfico de San Pedro Sula como normal. La gente ha preferido arriesgarse, lo cual no es prudente, para hacer sus actividades. Aquí han abierto un montón de negocios sin autorización, aquí la gente circula, los mercados están libres y ese es el gran problema que hemos tenido. Si hubiéramos hecho una cuarentena muy bien, otro gallo cantaría, pero nosotros los médicos entendemos que hay que reactivar la economía y es lo que vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Cómo hacer para evitar estos múltiples contagios que los médicos estamos esperando si no se controla y si la población no entiende que la reactivación económica... Mire, licenciado Zelaya, ayer he estado recibiendo montones de mensajes en mi teléfono y llamadas telefónicas, como el gobierno no aclara lo que van a abrir, la gente cree que van a abrir todo el lunes, y lo cual no es verdadero. El gobierno yo creo que ya debería de ir entrenando
Hoy ya estamos casi a la mitad de la semana y aquí nadie sabe lo que van a abrir el lunes. Entonces el hondureño es muy dado al desorden, a la desorganización y a la mala planificación. Óigame bien el día que se lo digo, la gente el lunes va a pensar que todo va a estar abierto y oiga bien, y ese va a ser el gran problema que va a suceder en nuestra población, sobre todo en el Valle de Sula y en Tegucigalpa, que van a haber múltiples contagios y cuando termina el periodo de incubación de 7 a 14 días, vamos a entrar en la fase 5, que es el colapso de los sistemas de salud en el Valle de Sula, no en el resto del país. En el resto del país lo que se va a suceder es que va a ir aumentando el COVID porque usted no va a poder frenar la migración humana y entonces aquí en el Valle de Sula y en Tegucigalpa vamos a tener un problema que se nos va a ir de las manos y vamos a empezar a ver escenas dolorosas. Sí, va a ser bastante complicado, no cabe ninguna duda. ¿En qué fase se encuentra la pandemia en este momento en el país, doctor? ¿En qué fase nos encontramos? Todavía estamos en la fase 4. No estamos colapsados en los sistemas de salud ni de Tegucigalpa ni de San Pedro Sula. Todavía tenemos cupo en algunas áreas. Vamos a ser claros y honestos al respecto. Estamos al borde del colapso, pero todavía, por ejemplo, en el Seguro Social tenemos cupo en la unidad de cuidado intensivo y en nuestras salas de hospitalización. Se ha manejado muy bien el aspecto de la recuperación. Todavía el Centro de Estabilización de la Municipalidad el día de ayer tenía más de 20 cupos y el único problema es el Hospital Leonardo Martínez y el Catarino, que están algo llenos. Pero nosotros todavía en nuestros centros del Seguro Social en San Pedro Sula podemos manejar la situación. ¿Cuál debe ser la mayor preocupación, el mayor temor que deberíamos de experimentar todos los hondureños en esta etapa, la etapa 4 que estamos enfrentando? El mayor temor, licenciado, debería de ser que este COVID existe y que usted no sabe si le va a pegar leve, moderado o severo. Estadísticamente, y yo le puedo hablar por personas que están en la unidad de cuidado intensivo y por personas que han estado en fase moderada y severa, que usted, aunque sea una persona joven y saludable, yo he visto personas complicarse. Entonces, usted no sabe cómo le va a dar. Entonces, ese es el temor que deberíamos de tener. No nos la podemos jugar. Esto es como una lotería. Usted se puede ganar el número 13, como decimos, que el número 13 es la maldición de que le pegue esto fuerte, o puede ser de los suertudos, que no le pase nada y que usted afronte el COVID, asuma la inmunidad de rebaño y que usted sobreviva. Pero estadísticamente está comprobado que 50-60% van a ser asintomáticos. El restante 40%, de ese 20 a 30% van a necesitar hospitalización, 5% unidad de cuidado intensivo y de 5 a 8% se van a morir. Entonces la gente debería de tener temor que pudiera estar entre el 5 y el 8% de los que se van a morir. Doctor, cuando se hacen las pruebas en el sector público se tardan entre 11 y 14 días. En el sector privado me explicaban ayer que estamos hablando de 3 a 4 días. ¿Por qué esa diferencia en cuanto a días? Y una gente que se practica la prueba, entonces puede estar contagiado con el COVID y se viene a dar cuenta ya incluso cuando va a terminar el proceso. ¿Por qué no hay celeridad en la decisión de las pruebas que se hacen a nivel del gobierno central? Porque no tienen la capacidad operativa. Apostaron a la prueba PCR en tiempo real y los laboratorios de virología molecular no tienen la capacidad, no están funcionando las 24 horas del día. Hicieron tardíamente convenios con la empresa privada de los laboratorios y todavía no hemos sido capaces de hacer 1000 pruebas, que es lo que requerimos los médicos para hacer las proyecciones del aplanamiento de la curva y ver la tasa de positividad. Entonces usted va y no solo 15 días de retraso, incluso amigos que se han hecho la prueba llevan 17 días y no les han entregado los resultados. Yo creo que aquí, si no hacemos lo correcto, que es trabajar con las pruebas nuevas e ir sacando la mora poco a poco, no nos vamos a dar cuenta de cómo va la curva. Y es bien importante saber cómo va la curva. Número 1, para ver si los servicios de salud colapsan. Número 2, para ver cuándo va a entrar la industria turística nocturna. Número 3, ¿cuándo va a entrar el transporte público a funcionar? Número 4, ¿cuándo van a regresar los estudiantes a los colegios? Si nosotros no tenemos constancia de cómo se va aplanando la curva,
Todos esos sectores de la economía y nuestros queridos estudiantes, amados estudiantes, tanto de las escuelas, colegios y universidades, no vamos a saber cuándo van a poder regresar a clases. Sí, va a ser bastante complejo, aun cuando en otros países es una situación muy similar, pero se están buscando mecanismos. Aquí se habla en el transporte que es sumamente difícil que a cortísimo plazo entren a operar, por lo que usted ha apuntado, doctor. En las escuelas privadas se está finalizando esta semana, por ejemplo, en las escuelas privadas el año lectivo, el año escolar, y la próxima están graduando, como dicen, por Facebook, por internet. Ellos inventan un montón de cosas, pero en forma presencial tenemos la sensación que esto va para largo, que no hay una posibilidad a cortísimo plazo de que los papás puedan enviar a sus hijos a los centros educativos. Y es entendible, es comprensible. Entonces, ¿qué nos depara en los próximos meses, doctor, con todo este panorama que estamos viendo y que, como usted lo ha manejado muy correctamente, en el sentido de que la gente, que tienen que hacerse más prácticas con la celeridad del caso, para que conozcamos con la inmediatez, para que conozcamos, pero en la realidad, cuántos casos de COVID aproximadamente, porque también es imposible poder manejarlo con exactitud, pero si las pruebas se hacen 2 y 3 días después, se tiene el resultado, como lo hacen en las privadas, me estaban explicando ayer, entonces el gobierno tendría la posibilidad, la gente, de conocer y ir en el tratamiento, que ya vamos a entrar en ello, el tratamiento del AAA, el tratamiento maíz, del cual también conversábamos anoche que íbamos a manejar este tema, doctor. Es correcto, licenciado Zelaya, y le voy a decir que no solo debemos de apostar a las pruebas PCR en tiempo real, usted necesita también una prueba rápida de buena calidad, como la que tiene el Seguro Social, para hacer 2 cosas. Número 1, tamizaje de la población productiva que tiene la presencia de anticuerpos IgG en su sangre. ¿Qué nos da eso? La posibilidad de conocer la inmunidad de rebaño, de saber cuántos colaboradores de las empresas, cuántos trabajadores de las empresas, cuántos gente del comercio informal ya fue expuesto al virus. Y número 2, las pruebas también sirven para hacer tamizaje en los lugares de trabajo, en los lugares de comercio informal. Si usted manda una brigada, por ejemplo, al mercado Zonal Belén, por ponerle un nombre en Tegucigalpa, o al Medina de San Pedro Sula, y usted realiza pruebas al azar y comprueba que hay anticuerpos IgG en las personas, usted puede catalogar cómo va la inmunidad de rebaño. En estos momentos, en los países, la inmunidad de rebaño va baja, y usted se va a dar cuenta cuántas vacunas va a necesitar el país en los momentos más difíciles o cuando la vacuna sea descubierta. Pero como aquí no planificamos, no nos gusta jugar con pelota adelantada, sino que con pelota atrasada, yo no sé qué es lo que está pasando. Se les hacen las sugerencias y no responden. Se les está diciendo que necesitan planificación. Si no elevamos el número de pruebas, no podemos mandar a nuestros estudiantes a un matadero. La gente va a preferir que pierdan el año lectivo, y esto no es posible en un país tan pobre como Honduras, que perdamos el año lectivo. Si nosotros nos damos cuenta con estas pruebas y hacemos los tamizajes y trabajamos las 24 horas del día, todos los laboratorios de virología molecular, aunque el Estado tenga que pagarle a los laboratorios privados, ese es el momento de la inversión para la verdadera reactivación de la economía. Ahí podemos dictaminar, hay veces que la economía puede reactivarse de una manera más rápida. Hay científicos que creen que el COVID se va a debilitar, otros que no. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? Viendo las tasas de positividad. Pero si no hacemos las pruebas, licenciado Zelaya, es imposible saber cómo va el comportamiento de la pandemia en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Fernando Joaquín dice, ¿y las pruebas que envió la ONU? Buena pregunta. No se sabe qué es lo que está pasando, y la SINAGER dice que va a hacer 1000 pruebas y no hay forma que las haga. Sí. Bueno, y nos estamos enfrentando, volvemos, doctor, yo creo que nunca se han hecho en estos 3 meses, en estos casi 3 meses, 1000 pruebas, o se ha hecho algún día 1000 pruebas. Nunca. No, nunca se han hecho. Sí, y en El Salvador sí, en Guatemala sí, en Costa Rica sí, en Panamá sí, que son países también de la región centroamericana. Hasta 1500 y 2000 pruebas diarias. Panamá está controlando su curva y Costa Rica
está controlando su curva a través de hacer 1.500 a 2.000 pruebas diarias. Costa Rica es un país sui generis con un sistema robusto de salud, que era lo que debimos de haber apostado los hondureños, y esa es la manera de trabajar. Yo creo que aquí hay que copiar lo bueno, hay que copiar lo bueno de los vecinos, y lo bueno de los vecinos es que están haciendo las pruebas para que ellos van a conocer cuáles son los sectores de la economía que van a ir reactivando poco a poco. ¿Cómo poder acelerar esas pruebas? Que se practiquen 1.000, por ejemplo, ya, por decir, tarde la próxima semana. Mire, yo le voy a dar una sugerencia a la SINAGER. Solo trabaje con el 10% de las pruebas de la mora y hagan las pruebas. Mire, están llegando 300 pacientes diarios al Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula y en Tegucigalpa otro tanto. Entonces, lo que deben de hacer es trabajar con las pruebas diarias, hacer todas las pruebas diarias, copilar todos esos datos y hacer un poco de la mora que se tiene. ¿Por qué es necesario que se trabaje con las pruebas día con día? Para evaluar la tasa de positividad. En este momento la tasa de positividad ronda entre el 42 al 52%. Ningún país puede aperturar su economía de una manera normal si tiene una tasa de positividad mayor del 30%. Eso debe de entender la SINAGER, que debemos de trabajar con datos reales para que los epidemiólogos, que son los expertos, digan, y los infectólogos, cuándo es que viene el pico de esto. Entonces, sabiendo cuándo viene el pico y cuándo va bajando la tasa de positividad, usted planifica el retorno de los escolares, usted planifica cómo va a entrar la industria turística, usted planifica esos sectores tan sensibles de la economía nacional, sobre todo del sector público y privado, y esa es la manera de trabajar, pero necesitamos organizarnos. Bueno, estamos conversando con el doctor Carlos Umaña. Agradecemos también en Roma, en este momento, que nos está viendo el padre Luis Esteves y el padre Ángel Garachana, y en San Pedro Sula. Se habla de protocolos, dice, para la apertura de actividades varias en esta pandemia COVID-19. Una normativa acordada es necesaria para garantizar las condiciones de bioseguridad, pero es imprescindible motivar a las personas para cumplir las normas por convicción y por responsabilidad. Es importante también, y el mensaje que nos apunta aquí el padre Ángel Garachana, que es el obispo, obviamente, de San Pedro Sula. Doctor, vamos a entrar a esto de la administración de maíz y el medicamento llamado catracho. Ya lo tienen primero ahí en San Pedro Sula, porque se había dicho desde el domingo que se iba a comenzar su distribución a partir del lunes. ¿Lo tienen ustedes ahí en el Seguro, por ejemplo, y en algunos otros centros asistenciales? Sí, ya tenemos el protocolo. El Seguro Social fue el pionero en implementar este protocolo a raíz de las autopsias que los italianos hicieron y los norteamericanos, no conforme con el manejo de los chinos de lo que estaba sucediendo. El Seguro Social implementó los modelos con los medicamentos que son antiinflamatorios, anticoagulantes y que están probados con estudios que bajan la carga viral. Los tenemos en la Secretaría de Salud, sí están dotándolo, hasta esta semana están viniendo, y esa es una de las razones por las cuales la atención de la Secretaría es diferente a la atención del Seguro Social. Nosotros sí tenemos 2 meses de estar manejando con estos protocolos los pacientes, y estadísticamente se puede comprobar de que los ingresos a la unidad de cuidado intensivo han bajado. Nunca ha estado llena la unidad de cuidado intensivo del hospital, y los pacientes se han recuperado muy bien. De hecho, tenemos profesionales de la medicina, de las ciencias sanitarias, que están con estos protocolos, que han sido contaminados y han mejorado mucho. Aquí no queremos causar ninguna controversia. La ciencia médica es cambiante. Ayer existían ciertas acotaciones sobre estos protocolos. Creo que la ciencia médica puede enriquecerse, y eso es lo que se pretende, que todos nos unamos para que saquemos adelante a los pacientes. Doctor, ¿tiene algún costo adicional para un paciente que recibe este tratamiento a través de, lógicamente uno sabe, los que tenemos seguro social, pues uno va al seguro, pero al momento de aplicarle todos este tipo de antiinflamatorios, ¿tiene algún costo adicional para el paciente?
Mire, en el Seguro Social se está adquiriendo lo que es algunos medicamentos que no estaban en nuestro cuadro básico, como el Microdacin, que ya tengo entendido que ya se licitó, pero el resto de los medicamentos para los pacientes no tienen ningún costo en el Seguro Social. Tampoco tiene ningún costo los exámenes de laboratorio que se necesitan, que tenemos 2 laboratorios muy potentes en nuestros 2 hospitales, y no tiene ningún costo la hospitalización como derechohabientes. En la Secretaría de Salud sí tengo entendido que no todos los medicamentos del protocolo maíz y catracho estaban, pero aparentemente ayer inició la distribución en los 18 departamentos del país de estos productos, y los médicos esperamos que estén ya disponibles en todos los centros de salud de todas las regiones del país. Sí, bueno, porque eso fue lo que se dijo, que ya esta semana estarían incluso en los centros de salud de todo el país para el tratamiento, porque se hablaba de un costo alrededor de unos 3.500, 4.000 empiras, lo cual, doctor, no está en la capacidad de muchísima gente en el país, sumado al desempleo, sumado a la situación que se está viviendo. Pues yo creo que la gente, al escuchar que tendría que gastar este dinero, no tiene capacidad la gente para poder hacerlo. Entonces tiene que facilitarse a través de los centros de salud en el interior del país, y debería de llegar con la celeridad del caso, porque volvemos, la enfermedad está ahí, y el COVID lo tenemos, y no de ahorita, lo tenemos desde hace 77, 78 días atrás en el país que se han tomado las decisiones, pero ya antes, mucho antes, todavía la gente está padeciendo de esta enfermedad, de este COVID. Entonces tiene que haber celeridad en la toma de decisiones de las autoridades para que la gente pueda recibir este tratamiento y poder aliviar un poco las falencias, estos problemas de salud que están enfrentando. Es correcto. Mire, ¿por qué se ha encarecido tanto esto? Porque han habido gente aprovechada. Y por eso estos medicamentos, este conjunto de medicamentos no son para la automedicación. Esto no está escrito en piedra, mire, y no sé si quiere que podemos ¿puedo explicar ya sí lo que es el protocolo para que la gente lo vaya entendiendo? Por favor, doctor, por favor, sí. Ok, el protocolo maíz, que es el protocolo que el doctor Omar Videa planteó. El protocolo maíz consta de 4 medicamentos, que es el Microdacin, que es un spray que usted se lo coloca en la garganta, 2 puff en la garganta o en la nariz, un puff en cada fosa nasal. Eso lo va a hacer mientras esté usted sintomático. Tiene la acitromicina, que es un antibiótico macrólido de amplio espectro que tiene propiedades antiviricidas. Tiene la ivermectina, que es un medicamento que originalmente fue utilizado en la ciencia animal y posteriormente para la eliminación de los piojos en los seres humanos, el cual los científicos australianos descubrieron que tiene actividad antiviral, y la semana anterior la FDA ya descubrió a través de los estudios que sí baja la carga viral en el paciente, y tiene el metabolito que se llama zinc, que es una multivitamina que cambia las condiciones en la sangre del individuo y las hace hostiles al virus. ¿Quiénes deben de tomar este tratamiento? No se debe de usar profilácticamente. No funciona el medicamento para prevenir que el coronavirus ingrese a usted. Tampoco funciona como diciendo matando. Matando es un término peyorativo en el virus, porque el virus no es una partícula viva ni es muerta. O sea, todavía los virus tienen la ciencia médica no sabe cómo catalogarlos. Lo que sí se sabe es que estos medicamentos eliminan la carga viral, es decir, que el virus entra al cuerpo y se multiplica. Estos medicamentos lo que hacen es que eliminan la posibilidad de multiplicación y son de sostenimiento para el cuerpo humano, para que el cuerpo aguante esos 14 días que dura el virus en el cuerpo. Los coronavirus duran aproximadamente 14 días hasta 21. Si usted le inicia este tratamiento oportunamente, el cuerpo lo va a aguantar. ¿Qué hace el zinc? El zinc le hace a usted la vida imposible al virus en su sangre, cambia las condiciones en la sangre que son ideales para el virus. Entonces, este tratamiento maíz está diseñado para las comunidades, para la gente que solo tiene un síntoma o leves síntomas, y
evita que el paciente progrese a una etapa complicada de la enfermedad. No está escrito en piedra. Si los médicos hondureños descubren algo más adicional o la ciencia médica, creo que se le va a poder agregar algún otro tipo de descubrimiento. Si usted tiene sintomatología delicada, como cansancio, dolor en el tórax, fiebre, dificultad para respirar, y usted está alejado de un centro de salud, usted puede utilizar, un médico le puede prescribir a usted 3 medicamentos que son la colchicina, que la colchicina tiene un efecto antiinflamatorio, un fármaco ampliamente estudiado en la gota, en la artritis, son medicamentos que ya los hemos usado los médicos. Puede aplicarle un medicamento que se llama prednisona, que es un esteroide que ha sido ampliamente usado en el asma, en la desinflamación, y se le aplica una heparina de bajo peso molecular, que son sustancias que van a servir para ralear la sangre y evitar que se formen los microcoágulos, que son los responsables finalmente de que el paciente se muera, produciendo infartos en los pulmones y en los órganos de la economía del cuerpo. Entonces, esta combinación de medicamentos hace que el paciente no progrese de un estado leve a un estado moderado. Pero si usted se hospitaliza, ahí viene la combinación de medicamentos que en Estados Unidos, porque fue el doctor Sierra Hoffman que los empezó a utilizar, le denominaron catracho. No porque el hombre fuera catracho, sino que simplemente porque se podía crear un acrónimo que englobara las primeras letras de los medicamentos que usan ellos allá en Texas y han evitado que los pacientes ingresen a la UCI. ¿Qué es catracho? Es el continuar con la colchicina, continuar con la antiinflamación con los esteroides, introducir 2 antivirales poderosos, el uno que está 100% aprobado, que es el tocilizumab, y otro que está en fase de experimentación, que es el remdesivir. Aquí la gente se ha confundido. Hay un estudio en este momento del remdesivir en el cual a usted le piden el consentimiento informado y solo usan remdesivir. No se está haciendo en todos los lugares, todos los pacientes lo aceptan. Lo que los pacientes sí aceptan es el protocolo catracho. Entonces, al protocolo catracho en el hospital, a través de exámenes de laboratorio como el dímero, la ferritina, los hemogramas, la tomografía axial computarizada, los rayos X, los electrocardiogramas, si usted tiene un electrocardiograma normal, se le introduce la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento que tiene propiedades antiinflamatorias y de cambiar el pH de la sangre, volverlo más alcalino en el cuerpo, y hace las condiciones en esa fase moderada, puede ayudar. No se introduce de primera elección, producto de que la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta, un warning, no lo retiró totalmente del uso del COVID, sino que lo que ellos dicen es que hay que usarlo con precaución y hay que hacer exámenes del corazón. Entonces, en el protocolo de manejo leve y moderado, la hidroxicloroquina tiene cabida. De donde se retiró de nuestras unidades de cuidado intensivo del Seguro Social de San Pedro Sula, es la hidroxicloroquina, se retiró porque se vio que no había un efecto benéfico para los pacientes que ya están en el cuidado intensivo, que son mínima cantidad. Y la otra base de tratamiento es el oxígeno a alta presión. Nosotros ya no estamos intubando a todos los pacientes porque los pacientes que se intuban, 50% fallecen. Entonces, lo que se hace es usar unas mascarillas especiales y se introduce oxígeno a presión desde 20 hasta 80 litros por minuto y se coloca al paciente en posición boca abajo. Y así hemos visto estadísticamente en el Seguro Social cómo han mejorado los pacientes. Los protocolos médicos no están escritos en piedra y yo más bien felicito a los colegas que han estado pidiendo que esto sea con rigor científico. Bueno, aquí el mérito de estos tratamientos no es el hecho de que no existan estudios de cada uno de ellos, sino que es la combinación. Entonces, si nosotros sabemos que es una tormenta inflamatoria, sabemos que es un problema de la coagulación, tenemos que usar algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Es preferible promover medicamentos que ya la ciencia médica los ha hecho
y a medida que el conocimiento se vaya enriqueciendo en los distintos hospitales del país, se pueden ir introduciendo otros medicamentos, y yo creo que aquí es la función del Colegio Médico. Por eso nuestra presidente del Colegio Médico está llamando la atención para que todo el gremio médico nos unamos y hagamos con el rigor científico del caso toda esta serie de protocolos. No es magia, no se está ofreciendo, el grupo de médicos que empezó esto no está ofreciendo una cura mágica, es algo que le puede ayudar a usted a sobrevivir esta enfermedad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus explicaciones. La gente está realmente atentísima, por supuesto, a escucharlo, pero mire, una consulta, Doris Cárcamo, y nos salimos propiamente de lo que es el esquema de esta aplicación de catracho y de maíz, pero nos parece muy importante la pregunta. ¿Por qué ahora dice que se están pidiendo recetas para hacer cualquier tipo de compra en las farmacias de medicamentos? Porque son medicamentos de uso médico, son medicamentos delicados. Usted no puede ir a comprar acitromicina a la farmacia, que es ese medicamento antibiótico, porque si usted se lo toma profilácticamente, lo que va a lograr hacerse es una gran gastritis o cambiar la flora bacteriana de los intestinos, y lo que le va a pegar es una gran diarrea y no le va a funcionar de manera profiláctica. La ivermectina es un medicamento de uso delicado. Por esa razón, y los esteroides, si usted se los aplica mal, puede desencadenar una diabetes o una hipertensión. Entonces, por eso es que son de prescripción médica. Quiero que dejarles muy claro que los medicamentos son de prescripción médica, y los médicos pueden utilizar otro tipo de medicamentos y traslapar el protocolo catracho con el protocolo maíz dependiendo del grado de severidad de la enfermedad, licenciado Zelaya. Doctor, el ibuprofeno es un buen antiinflamatorio para iniciar, dice, el tratamiento, evitar que se empeore inmediatamente después del maíz. Mire, se ha cuestionado mucho. Los antiinflamatorios están divididos en dos grandes grupos, esteroideos y no esteroideos. El ibuprofeno, usted tendría que utilizar unas dosis bien elevadas para lograr los efectos antiinflamatorios. Entonces, los internistas han concluido de que no es una buena elección, salvo que se empiece a usar muy tempranamente con los síntomas muy iniciales. La mejor opción es utilizar los medicamentos antiinflamatorios que le llamamos COX-2, que son medicamentos antiinflamatorios, pero que también deben de ser prescritos por un médico porque tienen algunas consecuencias y algunos efectos adversos. Entonces, en la etapa temprana de la enfermedad tiene una pequeña utilidad, pero en una dosis bien elevada, en la cual no estamos de acuerdo porque sus efectos, sobre todo en el estómago. Bien, gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Carlos Umaña. Sus explicaciones, insisto, son importantes y siempre generan la participación de nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes están también conectados en el exterior a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras. ¿Existe la posibilidad, vamos a preguntarle al doctor cuando regresemos, de que colapsen los centros médicos en el país cuando ya estamos en esta cuarta etapa de la pandemia y que se ha tomado la decisión de abrir la economía, entre comillas, como dicen, en forma inteligente, pero por lo menos ya a partir de mañana muchísimos centros de trabajo comienzan a operar con un 20% en lo que es Tegucigalpa y sus alrededores, igual en San Pedro Sula y el Valle de Sula, y también en un 40 y en un 60% en aquellos lugares en donde la incidencia del COVID no ha sido tan alta como en la zona central y en el sector norte, en forma específica en el Valle de Sula. Queremos agradecer a todo el equipo de San Pedro, encabezados por el licenciado Oscar Jananía, todos nuestros camarógrafos, nuestros colegas, como decía el doctor, que siempre pues, nos facilitan estas comunicaciones cuando hacemos los enlaces al norte del país. Una breve pausa y sus consultas todavía y sus mensajes también en el 3182-4375 en esta última etapa de conversación con el doctor Carlos Umaña, que nos hace el honor de acompañarnos esta mañana aquí en Hola Honduras. Pausa breve, volvemos en un momento. Seguimos conversando con el doctor Carlos Umaña desde San Pedro Sula. Saludos, dice el padre Roberto Antonio Pais. Bendiciones al doctor Umaña.
Bendiciones, doctor Omaña, y realmente yo le digo, es que es un hombre que está expuesto ahí en primera fila. Creo que le consultaba hace un par de semanas atrás cuando le entrevistaba, también si no hay cierto temor. Cuando digo temor es porque el estar al frente, en primera fila, cuando se llega a la casa, con la familia, y bueno, esta es una profesión que se escogió y que de momento a esta altura no se imaginaba, por ejemplo, que íbamos a tener una situación como la que estamos viviendo, doctor. Pero hay que aferrarnos a Dios, tener fe y seguir adelante, ¿no? Sí, mire, licenciado Zelaya, yo desde hace, con excepción del día de ayer, que no tuve una anestesia de un paciente con COVID, llevo ya casi 10 procedimientos de pacientes COVID confirmados. Yo admiro mis colegas, que hay colegas que les ha tocado más. A mí más bien es de los que menos me ha tocado y he dado 10 anestesias ya. He ido a intubar pacientes a la unidad de cuidado intensivo pediátrico de pacientes con COVID. Y yo tengo, como todo ser humano, el temor de contaminarme y de contaminar a la familia. Le cuento que me tengo que hacer la prueba obligatoriamente la próxima semana. Todo el personal de la salud se la está haciendo y Dios dirá si salgo contaminado o no salgo contaminado. O sea, nosotros los médicos estamos sujetos a eso. La vida nos ha cambiado. Yo entro a la casa por el lado, me tengo que desnudar, no puedo darle un beso a mi esposa como antes lo hacía, mi hijo no lo puedo abrazar, tengo que irme a bañar, utilizar soluciones, utilizamos algunas cosas profilácticas. Entonces la vida nos ha cambiado. O sea, yo sí estoy viviendo lo que es la primera línea y todavía más los colegas que están atendiendo las salas COVID. Ya tenemos mucho personal médico contaminado, tenemos 2 colegas en la unidad de cuidado intensivo de nuestro Hospital Regional del Norte bastante delicados, entre ellos un médico muy reconocido a nivel nacional que fui vicepresidente del Colegio Médico. Entonces la vida nos ha cambiado. Claro que tenemos temor como seres humanos, pero así es, escogimos esta profesión y yo quiero aclararle algo a la población. Yo estoy aquí en mi tiempo libre, nosotros estamos sujetos a un horario, porque la gente me mira en los medios de comunicación, cree que yo no trabajo y yo devengo mi salario con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, tal como me pide la institución que yo lo haga, en un rol de turnos, en un rol que la gerencia de sala de operaciones me hace, doy mis anestesias. Y este es un tiempo libre que yo pudiera estar descansando y lo estoy utilizando para educar. Y dicho sea de paso, quiero decirle a la población que a mí no me va a ver de candidato a diputado, no me voy a meter a la política, no me interesa la política, porque aquí la gente me pregunta cada rato, doctor, ¿usted se va a lanzar a diputado? Usted no me va a ver en ninguna elección próximamente. Mi función es educar a la población de Honduras. Puede parecer tonta la pregunta en este momento, doctor, pero ¿por qué ese compromiso de unos médicos más que de otros? Cuando digo de compromiso, tal vez no de trabajar propiamente y de estar atendiendo a sus pacientes y de estar ahí, pero sí de aparecer en los medios de comunicación dando explicaciones como la que usted y otros también siempre nos facilitan cuando les solicitamos, cuando les pedimos su apoyo. Mire, y le va a parecer increíble lo que le voy a decir. Esto yo lo considero que Dios nos tenía preparado algo. Como usted sabe, yo fui funcionario del Seguro Social, fui 4 veces director del hospital, gerente general del hospital, es decir, la máxima autoridad del hospital varias veces en el instituto, y Dios me colocó en una situación gremial en este momento. Y le voy a decir algo, y yo soy una persona, un católico, que he estado incluso predicando en la Iglesia Católica y me está viendo Monseñor Ángel Garachana. Yo pertenezco a un grupo de la Iglesia Católica, participé en el sínodo y he participado en predicaciones autorizadas por los obispos de la diócesis de San Pedro Sula. Y yo recibí como una iluminación una noche que yo estaba dormido y Dios me mandó una lectura bíblica en el cual me decía que mi esfuerzo y todo lo que y yo todos los días le pido el don de la sabiduría al Padre Celestial,
que yo debía de educar a la población. Y esto parecerá mentira y parecerá una locura, y yo no estoy loco. Pero cuando usted recibe, y yo admiro a ustedes que inician con una oración su programa, cuando usted recibe de Dios una indicación clara y precisa a través de una lectura de la Biblia, en el cual usted lo mandan a hacer, que tiene que educar, que tiene que brindar, son principios y valores que uno recibe desde la formación de mi colegio, Salesiano San Miguel, donde estudié en Tegucigalpa, de mis padres, de mi madre, de mis hermanos, de mi familia. Entonces esto es por principios y valores que yo lo hago. No hay que desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Así se lo dijo Dios a Josué: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, que mientras no te desvíes, yo voy a estar contigo. Y yo he recibido más bendiciones de parte del pueblo hondureño, que tengo mis detractores, porque hay gente que piensa que uno está coludido con el sistema, y no es así. Yo, mire, pienso que los médicos hemos escogido esta profesión, y yo la escogí porque me gusta servir a la comunidad. Y todos los días que me dé fuerza el Padre Celestial, yo voy a estar ahí para servir a la población. Gracias, muchísimas gracias, doctor Umaña. Vamos a resumir muchas participaciones también en WhatsApp en este instante, Nepta, con, sí, por favor, estamos ya entrando en la parte final con el doctor Carlos Umaña desde San Pedro Sula. Buenos días. Fíjense que Copeco está dando unas mascarillas que no sirven, dice, porque ayer me dieron como 20. Me puse una. Le prendí 2 fósforos, dice, soplé una y se apagó. Entonces están engañando a la gente, porque la gente se la pone, tienen gente, personas no animales, dice, para mascarillas de azul. Bueno, son malas, con todo respeto, pero mire, es que es hasta la... Es que, bueno, cuando le digo con todo respeto es en las palabras. A veces Z la ponen con C, es un solo... Pero bueno, otro mensaje, por favor, licenciado Jorge. Buenos días, doctor. El problema es que los lugares que se oponen en el entierro de los muertos por COVID son Mario Aguilera. Les estoy viendo en Concepción de María Choluteca. Los muertos por COVID, Mario Aguilera. No sé quién es Mario Aguilera. Otro mensaje, por favor. En este momento, hola, buenos días. Doctor, quiero decirle que ya probé el tratamiento maíz, me dio resultado. Gracias, doctor. No fue necesario tener que ir al hospital. Y a la persona que ya fue a trabajar, dice, solo estuve un día mal y compré el tratamiento maíz. O sea, doctor, que le ha dado resultado, como dice esta persona, y no fue necesario ir al hospital. ¿Eso es lo que persiguen de fondo también ustedes, doctor? Eso es lo que perseguimos, licenciado Zelaya, que la gente no ingrese al hospital y que sea tratado en su casa. Y si los colegas médicos descubren algo adicional, yo estoy seguro que tanto en el Seguro Social como en la Secretaría de Salud lo van a aceptar. Y estamos dispuestos, con el rigor científico que ayer nuestra presidente del Colegio Médico ha solicitado, para establecer cómo es que funcionan estos tratamientos. Aquí estamos para unir. Yo creo que la presidenta del colegio ha hecho un llamado honesto y ha hecho un llamado a la comunidad médica hondureña para que investiguemos cómo funciona esto. Esto no es mágico, no le estamos ofreciendo como panacea para que usted no salga de su casa. Sigue siendo el distanciamiento social la piedra angular de esto, y que no abran la economía de una manera abrupta, sino que la hagan de forma escalonada en el tiempo que están pronosticando que va a durar de 2 a 3 meses. Perfecto. Otros mensajes, compañeros, en este instante, ya en la parte final, con el doctor Carlos Umaña, que de paso dice, bello testimonio del doctor Carlos. Le digo que lo tengo en mis oraciones y ahora muchísimo más, dice el padre Roberto Antonio Páez. Elizabeth Raudales, dígale, Jorge, que solo ver cómo escribe, bueno, se ve la ignorancia de la persona. Elizabeth Raudales, doctor, lo felicito por el gran apoyo de esta enfermedad y muchas gracias. Tengo consulta. La persona que fue diagnosticada con enfermedad y se recuperó, ¿vuelve esta enfermedad a las personas que tuvo? ¿Cómo puedo evitar el contagio, ya que se ha dado la enfermedad a personas del sistema de salud? El tiempo que dura por la experiencia de personas que han dado testimonio en el programa anterior de Hola Honduras. El problema primordial es lo económico. ¿Cómo se puede ayudar a nivel general y más a las personas que ganan el diario?
Hasta este momento hay personas que no tienen dónde vivir y han dejado deuda del consumo de servicios. El encierro en personas les afecta. Esto con discapacidad que hacen con estas personas, ya se dio esto con las personas de la tercera edad. Muchas gracias y Dios derrame bendiciones en su persona, dice el doctor. Sí, licenciado, yo les agradezco mucho esas bendiciones. Mire, entendemos el día con día de la economía y por eso estamos pidiendo que la gente entienda que tiene que, cuando aperturen la economía, tiene que ser de forma gradual. La gente tiene que usar su mascarilla y voy a aprovechar para el uso correcto de la mascarilla. Mire, hay 3 tipos de mascarilla en las cuales usted puede usar. Voy a empezar por esta que ando yo, es una N95. Esto no gaste dinero en una N95. Esta mascarilla solo es para el personal de la salud. Usted no tiene por qué andar una N95 en la calle. Son mascarillas altísimo costo y solo sirven para el sector salud porque es una mascarilla que tiene un filtro especial. Usted puede usar las mascarillas quirúrgicas, el color va para afuera, no para adentro. Ese es el correcto uso. Usted, si consigue 5 mascarillas quirúrgicas, usted la puede utilizar varias horas en el día, la introduce en una bolsa al final de la jornada, no le debe de echar absolutamente nada. La introduce en una bolsa, la sella y la vuelve a utilizar al 5.º día, pero tiene que tener 5 para que usted pueda irlas utilizando día con día. Esas 5 le pueden durar 25 días. Están las mascarillas que el Estado va a repartir, que se supone que son lavables. No nos han explicado la tecnología, pero el Estado ya las está confeccionando una empresa. Esas mascarillas no se deben de restregar, se deben de introducir en agua jabonosa, se les derrama agua normal y se ponen a secar. No se deben de restregar porque entonces pierden la capacidad que tiene, que dice el gobierno, porque tenemos que ver las especificaciones de estas mascarillas y todavía no, yo por lo menos no las he visto. Entonces, pero lo que sí sabemos es que no se deben de restregar. Y la otra situación es que si usted no tiene la capacidad o no recibe mascarillas del gobierno, usted puede generar una mascarilla con una triple tela, hacerla incluso de forma artesanal, porque es preferible andar con algo que no andar con nada. Y la otra cosa más importante, el lavado de manos constante y el uso del alcohol gel. Y le ruego, por favor, no use guantes. Los guantes dan una falsa sensación de seguridad. Los guantes son exclusivos para los médicos. Usted lo que tiene que utilizar es agua y jabón o alcohol gel. Doctor, muchísimas gracias. Resumimos, no es necesario la M95, primero muy cara y después solo en el sistema de salud, número 1. Número 2, no hay que usar guantes, porque hay gente que cree que el usar guantes le da protección, sino que lavarnos las manos constantemente, y otro dato importante ya para concluir. El uso del alcohol gel, que debe de tener usted un botecito, y si usted no dispone de alcohol gel comercial, usted lo puede fabricar en su casa. Usted puede agarrar medio vaso de alcohol y le agrega sábila o glicerina y tiene la capacidad de hacer un alcohol gel casero que también cumple las especificaciones. Y le explico por qué no usar alcohol puro. Sí. Porque el alcohol puro daña la piel, el alcohol puro fija bacterias que se utilizan normalmente en otros y no es tan efectivo utilizado solo. Necesita el emulsificante que puede ser la sábila o la glicerina para que destruya el COVID. Doctor, una vez más, muchas gracias. Se hace la prueba, nos dice cuándo, nos reitera por favor. Yo me voy a hacer la prueba la próxima semana. Si usted me sigue viendo en los medios de comunicación, es que estoy bien. Sí. Y si yo salgo positivo, voy a seguir en los medios de comunicación desde mi casa, pero como médico estoy sujeto a que pueda tener yo un problema de salud. En el nombre de Jesús y pido sus oraciones para que yo pueda seguir laborando en mi institución y no he tenido ningún síntoma, estoy completamente asintomático. Y muchísima gente, estoy seguro, convencido, que nos va a acompañar en oración porque usted no salga positivo, doctor. Y lo felicitamos por su labor. Insistimos, no solo se trata de darles aplausos, no, se trata también de exigirle a las autoridades que tengan los médicos, que tengan las enfermeras, que tengan los técnicos, las personas que están al frente en esta lucha con el COVID-19 en el mundo, también que tengan el apoyo técnico que se requiere para tratar de una u otra manera de evitar que llegue esto del COVID, porque eso es importante. Así que
Estará en las oraciones de mi esposa, estará en las oraciones nuestras, doctor, y estoy seguro en las oraciones de muchísima gente que confía en usted, que cree en usted y que sabe que está haciendo una gran labor al frente del Seguro Social, del cuidado con muchos compatriotas que tienen COVID, otros que no tienen COVID, pero que el riesgo es permanente y que se está ahí. Una vez más, gracias, doctor, y muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Zelaya. Gracias a todo el mundo por sus oraciones. Oremos por nuestro personal sanitario. Para mí es un honor representar a todo el personal sanitario del país en primera línea y agradezco a medios como este, responsables y serios, que han educado y siguen educando a la población. Y le voy a decir algo a la población hondureña: no crea todo lo que la internet dice. Mejor infórmese en medios responsables como este, que lo van a educar, no le van a decir mentiras y van a sacarlo a usted de su ignorancia. No se automedique, la vida comienza ya en una reapertura la próxima semana, no salga en tropel, por favor, no salga en tropel. Piense que usted va a ir a bailar con el coronavirus, salga si solo tiene que abastecerse, o salga a trabajar. Si trabaja, del trabajo a su casa, de la casa al trabajo, extreme las medidas, no abrace a sus niños sin bañarse, sin limpiarse, y de esa manera vamos a aprender a convivir con el COVID. Y nunca deje de utilizar su mascarilla, que eso le va a salvar la vida. Dios me les bendiga y muchas gracias por la confianza que han tenido hacia mi persona. A usted siempre las gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y le pedimos a Dios, por supuesto, una vez más, que la próxima semana, cuando se practique el doctor, esta prueba sea negativa. El doctor Carlos Umaña, que nos ha acompañado desde San Pedro Sula y que estará, obviamente, en nuestras oraciones. A todo el equipo de San Pedro Sula, a nuestros compañeros en la parte técnica, la gente de audio, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, que siempre nos facilitan esta nitidez en la comunicación cuando tenemos estos enlaces, igual en Honduras o fuera de nuestras fronteras patrias. Les agradecemos infinitamente. Les invitamos a que continúen con nosotros. Una breve pausa. Evelyn y Alejandra Rivera continúan con Hola Honduras hasta las 9 en punto de la mañana. De nuevo, al doctor Carlos Umaña, nuestro sentimiento de solidaridad y de decirle que continúe realmente, porque hay un Dios que todo lo ve. Y aun cuando hay gente que no valora muchas veces la entrega de seres humanos que están ahí en defensa y en la lucha por otros, por devolvernos la vida, por darnos un hálito de oportunidades, y esos son los médicos, esas son las enfermeras también, y están en primera fila cuidándonos, cuidando también, y muchas veces ocurre con los animalitos, que es el doctor, que ahora lo tendremos en cuestión de minutos acá. Somos seres humanos, la naturaleza nos necesita y nos requiere, y en estos momentos de pandemia en el mundo debemos de darnos cuenta que tenemos que cambiar de actitud, ser más solidarios, ser más humanos, ser más gente, llevarnos bien. ¿Qué tanto cuesta eso? ¿Por qué tanto odio y por qué tanto desamor? Dios nos está mandando mensajes y estas son pruebas las que estamos enfrentando en este instante, y por lo tanto no debe de haber racismo, no debe de haber enfrentamientos entre los propios seres humanos. Démonos cuenta que la naturaleza, los pajaritos, los perritos, los gatos, todos, vea qué lindo es verlos en la calle ahorita cuando andan las palomas en el viento, tan precioso. Disfrutemos la naturaleza en medio de la pandemia que estamos enfrentando y que nos tiene a muchísimos al borde de la locura. Pero la fe jamás hay que perderla. Pausa breve e insisto, Alejandra y Evelyn continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Con permiso, buenos días y que Dios les bendiga.